Fuentes del derecho es una expresión que utilizamos en sentido clásico o tradicional, vinculada a la teoría clásica de las fuentes del derecho, que es obra de Savigny, los pandectistas, y que después se extiende en la doctrina francesa y española. En este sentido clásico o tradicional, fuentes del derecho son los diferentes orígenes, procedencias, los diferentes lugares en los que se puede hallar la solución a un conflicto jurídico. Las fuentes clásicas o tradicionales del derecho son, en este sentido, la ley, entendida como norma jurídica escrita, la costumbre y los principios generales del derecho. Son tres procedencias diferentes del derecho, entendido el derecho como la solución a un conflicto de carácter jurídico. La expresión fuentes del derecho tiene, sin embargo, un sentido más actual, más técnico, que se corresponde con la idea de fuentes del ordenamiento jurídico. Hoy en día el origen del derecho está en el Estado. El Estado es el que produce normas jurídicas, diferentes tipos y categorías de normas jurídicas que se integran todas ellas en un ordenamiento jurídico, el ordenamiento de esa determinada comunidad política. Por lo tanto, en este sentido actual, las fuentes del derecho son las distintas categorías o tipos normativos que se diferencian dentro de un sistema normativo u ordenamiento jurídico. Es Kelsen el autor que marca el paso de esa concepción tradicional de las fuentes del derecho como origen o procedencia del derecho a este sentido más moderno en el que fuentes del derecho se hace referencia a los diferentes modos de producción normativa por parte del Estado. Bien, pues las fuentes del derecho, las diferentes categorías normativas que existen en un ordenamiento jurídico, se definen por todos o algunos de los siguientes tres elementos. El primero, o los primeros, de carácter formal, el autor y el procedimiento. Decimos que la norma jurídica es la expresión de la voluntad de un órgano. En la medida en la que haya diferentes órganos que produzcan normas jurídicas, esas normas que tienen origen en diferentes órganos corresponden a categorías jurídicas, a fuentes diferentes. En este sentido, la ley es la fuente característica, el tipo normativo característico que produce el Parlamento, y el reglamento con carácter general sería la fuente, la categoría normativa típica que producen el Gobierno y la Administración. El procedimiento es el segundo elemento formal que define a una fuente o a una categoría normativa. El procedimiento a través del cual se construye la voluntad de un órgano determina el carácter de esa norma en la que se expresa la voluntad de ese órgano. Es decir, que puede ocurrir que, como ocurre de hecho, un mismo órgano produzca, o sea, el autor de distintos tipos de fuente, si el procedimiento que utiliza para aprobar esos distintos tipos de fuente tiene diferencias cualitativamente de tal relevancia que hay que diferenciar entre tipos normativos distintos. El ejemplo más sencillo es el que nos ofrece el Parlamento, que es autor de la ley ordinaria y de la ley orgánica. Son dos tipos de fuentes diferentes, y el elemento que diferencia estas dos categorías normativas es el procedimiento. El segundo elemento que define a una fuente del derecho y que la diferencia de otras es un elemento material, la materia que se regula a través de ese concreto tipo normativo. La definición material de una fuente se puede realizar de manera positiva, es decir, señalando aquellas materias que necesariamente deben regularse por esa norma, es decir, reservando materias a un determinado tipo de norma. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la ley orgánica, a la que se reserva la regulación de determinadas materias. O la definición material de una fuente se puede hacer de manera negativa, es decir, señalando aquellas materias que no pueden ser reguladas por esa fuente, de modo que esa categoría normativa
se definiría por su capacidad para regular cualquier materia, excepto aquellas que le están vedadas. El ejemplo podría ser el del decreto ley, que puede regular cualquier materia mientras no afecte a determinadas, la ordenación de las instituciones del Estado, el derecho electoral, en fin, una serie de materias que define la Constitución. El tercer elemento que define a una fuente del derecho es la posición que ocupa en el ordenamiento jurídico. Esa posición viene definida por la relación que mantiene con las otras categorías o tipos normativos que existen en ese conjunto que forma el ordenamiento jurídico. Y esta posición, a su vez, se manifiesta a través de dos conceptos: el concepto de la capacidad de innovación activa y el de la capacidad de resistencia pasiva. La capacidad de innovación activa hace referencia a la capacidad que tiene una determinada categoría normativa o fuente del derecho de modificar el ordenamiento jurídico, de innovar el ordenamiento, introduciendo una regulación que sea diferente a la que ya existía. En este sentido, la Constitución, por ejemplo, tiene una importante, la más poderosa capacidad de innovación activa, porque innova el ordenamiento y puede modificar diferentes categorías normativas, de hecho todas las que son inferiores a ella. Y el segundo elemento es el de la capacidad de resistencia pasiva, que indica la capacidad que tiene una determinada categoría normativa de resistir los cambios que introduzcan otro tipo de categorías normativas. Por ejemplo, la ley, categoría fuente o categoría que definimos como ley, puede ser modificada por otra ley o por otra norma con rango de ley, por una Constitución, pero no por un reglamento.